En Sesuma somos 100% experiencia, profesionalismo, internacionales, digitales, prácticos, auténticos. Somos talento, aprender para emprender y trascender. Que tus estudios sean el motor de tus sueños. En Sesuma tenemos un acompañamiento 100% personalizado, pensando siempre en ti. Con más de 60 planes de estudio. Entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles en esta pandemia. Te brindamos la oportunidad de estudiar tu maestría con un 10% de descuento. Escanea el código y comienza tu formación ahora. Sesuma, Universidad Internacional del Talento. Tu éxito es nuestro objetivo. Pues qué tal, amigas y amigos, ya regresando a la recta final prácticamente de este simposium, que lo más importante ha sido la participación de todos y de cada uno de ustedes. Haberse animado a participar, haber permanecido, estamos sorprendidos, pues ha sido prácticamente pareja la asistencia y eso nos habla pues del interés, de que han estado atentos a cada uno de los comentarios, de las asesorías, de las estrategias que nos han compartido, pues estos ponentes de primer nivel y que estamos muy contentos porque sus comentarios así nos lo hacen saber. Ha sido un excelente equilibrio entre práctica, teoría, datos duros, recomendaciones, y esto sin duda pues anima a pensar que lo van a aprovechar mucho en el campo, en sus actividades profesionales y sobre todo pues que nos anime a todos a estar aportando la parte que nos corresponde pues aquí a la elección de junio del 2021. Pues para cerrar con broche de oro, de verdad que me da muchísimo gusto presentar a tres grandes académicos, tres grandes, pues gente de letras, gente de estudio, gente de compartir conocimiento, de investigación, y que bueno, pues este panel de especialistas de alguna forma retomará, concluirá, será el corolario de todo lo que hemos escuchado esta mañana, pues para poder concretar y lo más importante, dejar un excelente sabor de boca para que podamos tener siguientes pues capítulos de este gran tema que nos convoca, pues que es lo público, que es la participación, que es fortalecer la democracia y que en el que todos tenemos muchísimo que aportar. Así es que, pues sin más, yo saludo a nuestro amigo el doctor René Valdivieso, al doctor Jorge Santiago Barnés, al maestro Arturo Peña, y bueno, pues los invito a que escuchemos sus semblanzas. René Valdivieso, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Ha sido profesor investigador en universidades nacionales y extranjeras por 40 años. Fue presidente del Grupo Especializado de Estudios Electorales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, en donde coordina el grupo de trabajo Elecciones en los Estados. Con este grupo coordinó el libro México 2018, la elección presidencial en los estados, que en breve aparecerá por el INE y por Editorial Siglo XXI, y que es prologado por el politólogo alemán Dieter Nolle. Ha coordinado y publicado 14 libros y más de 40 artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Fue fundador y director del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, institución de la que fue secretario general. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Escuchemos la semblanza del maestro Arturo Peña.
Arturo Peña Cabrera es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la UPAEP, y estudió la maestría en Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje en la Universidad Iberoamericana Puebla. Desde 1996 se desempeñó en varios cargos públicos y desde 2008 ha sido asesor de presidentes municipales, diputados locales y federales en temas de comunicación política y personal branding. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas Electorales y coautor del libro Consultoría Política, editado por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Ha sido docente en áreas de comunicación y educación en diferentes universidades como la UPAEP, Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana Puebla, entre algunas otras. Y adelante con la semblanza del doctor Jorge Santiago Barnés. Jorge Santiago Barnés, doctor acreditado en comunicación política y experto en la creación y análisis de imágenes de políticos e instituciones. En la actualidad, es director del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político, SIGMAP, en el que se encuentran adscritos más de 200 especialistas en área de gobierno de todo el mundo. Exdecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Director del Máster en Asesoramiento de Imagen Consultoría Política de la UCJC. Director del Máster GOBTEC en Gobierno y Tecnología de la UCJC. Director del Máster en Liderazgo Global y Marca Personal de la UCJC. Reconocido con 2 Victory Awards, Nueva York y Washington. Muchas gracias. Pues, doctor René Valdivieso, doctor Jorge Santiago Barnés y maestro Arturo Peña, pues como les hemos platicado, tendrán una participación inicial de 3 minutos para que conforme nuestros amigos y amigas del auditorio nos vayan haciendo unas preguntas, pues vayamos orientando el debate, recordándoles que lo más importante pues es poder cerrar y aterrizar todo lo que hemos escuchado esta mañana y sobre todo, bueno, pues quién mejor que ustedes como especialistas y expertos nos pueden ayudar a este ejercicio de concreción y de síntesis, por lo cual yo le doy el uso de la palabra al doctor René Valdivieso para que nos pueda contextualizar. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Pablo. Me da mucho gusto estar participando y saludo con mucho aprecio también a Jorge, Arturo, y por supuesto agradecerte a ti, Pablo, la invitación que me hiciste para participar y dar un poco el contexto de las elecciones, del asunto electoral en México. Quiero además, no puedo dejar de destacar las excelentes participaciones que han tenido los ponentes anteriores, los conferencistas. La verdad, tengo que reconocerlo, yo estoy aprendiendo mucho y eso no es menor para mí. La elección que va a llevarse a cabo en junio en nuestro país implica una elección de 21.368 cargos de elección, más o menos, hay variantes todavía por algunas cuestiones que están decidiéndose. Son 500 diputados federales, 15 gobernaturas, más de 1,000 diputados en 30 congresos locales, y lo demás son ayuntamientos, juntas municipales, sindicaturas, regidurías, presidencias de comunidad. O sea, la mayor carga de esta elección es en el ámbito local, no es en el ámbito federal. Vamos a tener más de 164,000 casillas, fueron 156,000 en la elección 2018, un listado nominal de 92.6 millones contra 89.2 millones que estaban inscritos en la lista nominal en 2018. Y algo que es realmente muy importante, 2 de cada 3 casillas van a estar en zonas urbanas y 1 de cada 3 va a estar en zonas rurales. Esto me parece que es importante. Son, pues, bajo esta idea, elecciones intermedias, tanto para el gobierno federal, para el nivel federal, el ámbito federal, como para 16 entidades del país. Elecciones intermedias, no está en juego, no está en contienda el cargo más importante. Ciertamente a nivel federal lo que se juega es la mayoría en la Cámara de Diputados, pero a nivel estatal
se está jugando si el partido actualmente en el gobierno federal puede aumentar gubernaturas, puede mantener la mayoría que tienen muchas legislaturas, o aumentarlas o disminuirlas, no sé, y puede mantener ayuntamientos importantes. Ciertamente está de por medio consolidar su presencia y fuerza política. Y por otro lado, las oposiciones, las generalizo, no son muchas, su objetivo es disminuir la fuerza y la presencia del partido que gobierna federalmente y recuperar posiciones. Son, insisto, elecciones intermedias que muy importantes para el poder central, porque esto puede asegurar su fuerza en el gobierno y su capacidad para cambios constitucionales y ciertamente encaminar la sucesión. Y aquí viene alguna afirmación que quiero hacer importante, que ya era señalada por algunos de los ponentes anteriormente. Las dinámicas políticas de los estados inciden de manera fundamental en los resultados de la elección federal. Ahorita que dieron mi semblanza, yo estaba señalando que este libro que se hizo en México 2018, la elección presidencial en los estados, tuvimos una elección federal de presidente en 32 estados. ¿Cuál fue el resultado? Tuvimos 32 elecciones. 32 elecciones. Este es el punto, la gran importancia que tienen los ámbitos locales frente a la contienda, a las contiendas en el ámbito federal. Hay gran importancia y fuerza de los poderes locales frente a los poderes federales en muchísimos casos. No quiero decir que así sea de manera constante y permanente, pero ahí está. Por eso me parece que, bueno, además en estas elecciones intermedias hay una menor participación, una dispersión del voto importante, se dispersa, entran muchos actores. Piensen, por ejemplo, antier estaba leyendo el caso de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, va a tener 19 candidatos a presidente municipal. Imagínense nada más lo que estamos hablando, ¿no? En ese sentido hablo de una dispersión importante del voto. Son más importantes los estados en donde se va a elegir ejecutivos estatales, y las diputaciones federales y las locales tienen un gran referente territorial. Este es mi territorio, este es el ámbito. Por lo tanto, y si es sumado a diputaciones locales y ayuntamientos, implica que me parece, lo pongo como hipótesis muy avanzada por ya varios estudios, entre los cuales está el que señalé, que hay un predominio del interés local frente al interés federal. Esto me parece que es importante. Por otro lado, la participación. Hace rato señalaba, perdón, Víctor Sánchez, que en España había una abstención de 40-50%. Acá en las elecciones federales intermedias, como esta que vamos a tener, la abstención ha rondado entre 55 y 60%. O sea, tiende a ser más alta a diferencia de cuando no son elecciones intermedias. Y el año pasado que tuvimos 2 elecciones locales, la participación en uno de los estados, en el norte, en el estado de Coahuila, fue de menos de 40 puntos porcentuales. La participación, nos estamos hablando de más de 60% de abstención, y en el otro, René, el otro estado. René, si me permites, te pediría pausar tantito esta valiosa información que estás compartiendo para ir alternando la palabra y en todo caso poderla ir retomando en las siguientes participaciones. Solo digo una cosa más. Adelante. Para mí este es el contexto en el que se va a presentar esta elección. Por lo tanto, bueno, ya habrá oportunidad de poder señalar otras cosas. Había terminado ya prácticamente. Gracias, Pablo. No, al contrario, yo te pediría que nos pudieras un poco retomar a partir de lo que escuchemos de Arturo y de Jorge, que será muy, muy valioso. Por supuesto que lo que nos estás compartiendo en numeralia, me parece que de ese tamaño es el tamaño de lo que estamos hablando, más de 21,600 puestos a lo largo y ancho del país. Como todos sabemos, pues igual están conectados amigos de Baja California, que del centro del país, incluso del sureste, en Yucatán. Entonces, esto habla del interés que hay. Nos señalabas tus estadísticas en participación rural, por ejemplo, de 1/3, que también me parece que es un tema que hay que tomar muy en cuenta, y sobre todo, pues este factor de la dispersión y sobre todo, eventualmente, la poca participación que pudiera haber. Yo creo que eso le da un muy buen marco y un contexto a lo que aquí en México estaremos viviendo de cara a junio de este año. Yo le pediría al maestro Arturo Peña, a mi amigo Arturo, pues que nos pudiera un poco con la que acabamos de escuchar, Arturo, lo que representa para el aquí y ahora la elección intermedia en nuestro país, pero sobre todo lo que hemos escuchado esta mañana. ¿Cómo nos podrías, pues de alguna forma, dar algunos apuntes? Yo creo sobre todo que al echar a los expertos, que
han hecho ya experiencias de elecciones en otros países, creo que aquí en México debemos pues abrir los ojos en el aspecto de que ahora nuestros candidatos pues ya no van a poder recorrer el barrio, la colonia, su municipio, distrito, y pues tampoco andar saludando de mano en mano a estas reuniones o mítines que hacíamos anteriormente. Y yo sí quisiera decirlo como una sugerencia, como algo que realmente sí tomen mucho en cuenta, que esta situación de la pandemia pues es una situación muy riesgosa, muy peligrosa, y de repente yo ya he visto por ahí algunos aspirantes que ya están haciendo algunas reuniones que pues no lo echen en saco roto. La realidad, por buscar un puesto de elección popular, entender que no podemos arriesgar al electorado. Entonces, por eso a lo que voy es, uno de los objetivos principales era que nuestros expertos nos compartieran estas experiencias, estos datos duros, de cómo las redes sociales, de cómo las herramientas digitales, las plataformas son un complemento, pero ahora son un complemento muy, muy importante, muy vasto, en el cual se puede crear contenido, mucho contenido, video, imagen. Aquí la sugerencia es que puedan ustedes, los candidatos o los equipos de campaña, pues tratar de tener dentro de su equipo, ahora los jóvenes tienen una gran facilidad de manejar estas herramientas, pero también los asesores, los consultores jugarán un papel muy importante en contenido de inmediatez, un contenido que podamos hacer clic con millennials, con centennials y con otras generaciones que a lo mejor tampoco no son muy asiduas al uso de los dispositivos, pero pensando en estrategias deben estar encaminadas a que podamos abarcar a un mayor nicho de mercado y que, pues, aunque es un impedimento, realmente tratemos de utilizar estas herramientas para poder llegar de una manera rápida, franca y muy creativa a través de estos dispositivos y de esta tecnología. Yo creo que es la recomendación que más hay. Creo que si escucharon, nuestros expertos también nos sugirieron poder hacer esto de una manera muy eficiente. Muy bien, Arturo. Precisamente lo que apuntas es lo que motivó precisamente el simposio que hoy nos convoca, las medidas que tenemos que seguir guardando en términos de pandemia, y como esto ha revolucionado al mundo y las elecciones no son la excepción, pues cómo voltear experiencias y buenas prácticas en otros países. A propósito de lo que comentas en tema de redes, pues compartir el dato que son más de 87 millones de mexicanos los que estamos ya conectados a Internet, del cual más del 51% son mujeres. Entonces, este dato me parece muy revelador en términos del database, de todo lo que se puede estar haciendo en estrategias. Bueno, pues de ahí muchos de los puntos de vista que hoy escuchamos me parece que pueden ser muy enriquecedores para todos los amigos y amigas que nos están escuchando y que han estado a lo largo del simposio. Y bueno, pues ahora el doctor Jorge Santiago Barnés, que también es organizador, que está desde Madrid y que pues tendrá mucho que aportar desde un punto de vista fuera del país, pero dentro de la pandemia y sobre todo de la gran experiencia que tiene en materia de gobierno y electoral. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Arturo, y encantado de conocer al profesor René Valdivieso, que no había tenido la oportunidad de coincidir en ningún congreso internacional ni en ningún lado, pero gracias a Pablo pues hemos tenido la oportunidad de ponernos cara. La verdad es que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho el profesor René Valdivieso, sobre todo porque nos ha contextualizado cómo van a ser estas elecciones del próximo mes de junio en México, el volumen que tienen estas elecciones y el perfil que tienen estas elecciones. Porque yo creo que es fundamental el punto de partida, ¿no? O sea, yo soy un gran, iba a decir obsesivo, yo creo que no es la palabra porque no soy obsesivo, pero sí soy un gran preocupado, ¿no? por el tema de la investigación y de obtener los datos
los más cercanos posibles a la realidad para que luego la estrategia, para que luego la toma de decisiones sea lo más acertada posible. Que nunca lo es, evidentemente, por desgracia, pero cuanto más sepamos, cuanto más investigación tengamos, pues indudablemente más vamos a acertar. Yo creo que mi aportación la dejaría en lo siguiente. Creo que estamos en el momento del estudio sociológico. Necesitamos saber cómo está México en estos momentos. Es decir, es muy importante, evidentemente, conocer la dimensión electoral que va a haber, cuáles son los cargos que se ponen a disposición de los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitan en estos momentos los mexicanos? Es decir, yo creo que hay dos partes. Estamos hablando mucho de la figura, es decir, de la manera en cómo podemos hacer la campaña electoral, cómo podemos utilizar las redes sociales, cómo podemos llegar al ciudadano a través de las plataformas digitales, y nos estamos olvidando del fondo. Nos estamos olvidando del fondo porque el fondo lo conocemos todos, y es que estamos en una situación crítica, no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo. Hay una situación que es anómala, nos guste o no nos guste, no solamente en el procedimiento de llevar a la gente a las urnas, que también puede ser, no lo sé, si en México aumentará el voto por correo, me imagino que también, ¿no? Igual que en el resto de los países ha aumentado. Dice el profesor René que no, posiblemente no, si lo dice el profesor René, pero se están cambiando algunas cosas, Ahora, yo me gustaría centrarme en el fondo, dado que me queda minuto y medio en esta primera intervención. Es decir, estamos en una crisis sanitaria, una crisis económica. Entonces, ¿qué es lo que necesitan en estos momentos los mexicanos? Es que para poder hacer una campaña electoral y para poder ayudar a los candidatos necesitamos saber qué necesitan los ciudadanos. Y hay siempre quienes han tenido la oportunidad de escucharme en alguna otra plataforma, en algún otro curso, siempre me gusta diferenciar mucho lo que son las necesidades de los problemas. Problemas tenemos muchos, todos los días. Necesidades tenemos pocas. Con los problemas podemos convivir, con los problemas podemos día a día seguir adelante. Las necesidades las tenemos que solventar, sí o sí. ¿Qué necesita México? Yo creo que esa es la pregunta de fondo que en estos momentos, porque a partir de esa pregunta, cuando digo qué necesita México, qué necesita Coahuila, qué necesita Michoacán, qué necesita cada uno si bajamos a niveles más bajos, incluso locales, ¿no? que es como se ha dicho, que es estas elecciones intermedias, quizás lo que más se va a jugar va a ser el tema local. Bueno, pues ¿qué necesita nuestra ciudad? Okay. Y sobre todo, ¿qué podemos aportar los candidatos a esas necesidades? Yo creo que solventando esa primera pregunta, que no es fácil, una vez que solventamos y sabemos bien esa pregunta, ya podemos hacer estrategia, podemos hacer campaña y podemos hacer lo que queramos. Bueno, yo dejo ahí encima de la mesa este tema, Pablo. Muy bien, Jorge, y efectivamente, pues antes de ir avanzando hay que ver de qué partimos, cuál es la realidad, ir a los orígenes, y ahí lo que comentas pues nos parece que es fundamental en términos de saber la realidad, de saber los datos duros que ya nos compartía René, y en ese sentido pues yo creo que es muy importante también lo que tú señalas, partir del centro, que es la necesidad del ciudadano, para que de ahí podamos elevar el nivel de debate, las propuestas puedan tener muchísimo más calidad y más de preocuparse en la forma, estemos observando el fondo para que en función de eso pues pueda irse enriqueciendo la participación y también el nivel de las propuestas. Yo leería algunas preguntas que tenemos para ustedes tres y que indistintamente, además de lo que quieran seguir compartiendo, pues ayudáramos a ir clarificando las dudas que hay en nuestro auditorio. Nos preguntan que cómo podría afectar la reelección, que ya será inminente para esta elección, ya está en la Constitución, y cómo afectará esta reelección de presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, en una sociedad como la mexicana y sobre todo pues en un contexto de pandemia. También nos preguntan que bueno, en este tradicionalismo, ¿qué responderle a los candidatos de siempre? ¿Qué responderle a los ciudadanos que critican que los mismos políticos, las mismas caras? Bueno, y esto pues yo creo que es todo un debate, pero es una pregunta muy válida que nos hacen de la audiencia. Y bueno, pues un dato más estadístico que si se tiene y si no, pues lo buscaremos después. Es un interés particular de saber en la elección del 2018 cuál fue el grupo de participación que más participó, el grupo de edad que más participó. Pues indistintamente, ahora sí que quien quiera hacer uso de la palabra. El profesor Jorge, René. por favor. Yo. No, como queráis. Pues a mí me parecen dos preguntas, Pablo, muy
muy interesantes para responderlas así de una manera rápida, pero vamos a intentar al menos dejar encima de la mesa algo de pensamiento crítico, ¿no? La reelección. El tema de la reelección, sobre todo para los diputados locales, federales, yo personalmente, o sea, si buscamos un poco la opinión personal de cada uno de nosotros, a mí me gusta la reelección, pero me gusta una reelección limitada. Es decir, no una reelección ilimitada. Me explico. Por ejemplo, aquí en España tú te puedes reelegir las veces que tú quieras, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno se puede presentar las veces que quiera. Si los ciudadanos depositan su confianza en él, puede estar el tiempo que los ciudadanos quieran, ¿no? El caso de Felipe González estuvo 13 años y medio. Un caso similar en Alemania, en donde hay una reelección, en donde la señora Angela Merkel pues, lleva otros 13, 14 años consecutivamente sin necesidad de tener periodos intermedios. No, no sé si voy a tanto. Yo diría que una reelección limitada, porque cuando no hay reelección, en lo que el candidato o en cuanto al gobernador, el alcalde, el diputado llega, se sienta, entiende, se tiene que ir. Es decir, no hay tiempo para construir. Y es decir, al principio prácticamente no puede construir porque tiene que armar todo el proyecto y cuando ya lo tiene más o menos armado ya no cuentan con él porque ya es prescindible dentro de 8 meses. Sí me gustaría una primera reelección en donde haya posibilidad de construir algo, de defender algún proyecto y de dejar algún tipo de legado y de trascendencia. En ese sentido, 8 años, por ejemplo en España que son periodos de 4 años, 8 años yo lo vería bien. Más de 8 años creo que los políticos empiezan a pensar en otra cosa más que en los ciudadanos. Y en cuanto a la segunda pregunta, si quieres la dejo para luego, para que puedan participar el resto de tanto Arturo como René. Claro, yo quisiera Adelante, agregar, Arturo. o siempre he dicho que la reelección va de la mano de la reputación. Entonces, todos aquellos y que ahora en nuestro país por primera vez vamos a empezar con este tipo de situaciones por estrategia política, por estrategia mediática, por estrategia electoral, pues tenemos que ver cómo está la reputación de aquellos que quieren reelegirse. Y pues no es otra cosa más que realmente también medir los datos duros. Una de ellas es, pues primero medir al candidato, ¿no? Y el grado de conocimiento no quiere decir cuánta gente lo conoce, sino qué opinión positiva o negativa tiene sobre el candidato y sobre todo en la reelección. Una persona que se está reeligiendo y que ya estuvo 3 años o 6 años en algún puesto, pues ya su grado de conocimiento es muy alto. Pero puede ser que ese grado de conocimiento no sea positivo. Entonces, yo les dejaría nada más ahí como una probadita que la reelección siempre va de la mano de la reputación. Muy bien, pues sin duda un tema polémico pero pues en nuestra realidad ya llegó para quedarse. Recordar la resolución del Tribunal Federal, donde incluso aquellos funcionarios que tienen un cargo de representación y que tienen el derecho de reelegirse, no necesariamente tienen que separarse del cargo. Entonces, y muchos otros temas me parece que todavía dan para explorarse, dan para analizarse desde la academia, desde la investigación y, por supuesto, irlo contrastando con la realidad. Lo que es un hecho es que para estas elecciones pues una cantidad importante de los representantes en funciones estarán presentándose y ahí sin duda pues estarán pasando la prueba de fuego, Arturo, que decías, si su popularidad o sus resultados les dan para enfrentar un resultado positivo. No sé, René, si tuvieras algún comentario al respecto. Adelante, por favor. Cuando se aprobó la reelección en México, se planteó este asunto de la rendición de cuentas, importante, sin duda, muy importante, pero también se planteó que tienen que ser propuestos por los partidos políticos. Si no mal recuerdo, no sé si esto ha tenido algunas modificaciones o no. Ante la enorme movilidad que tenemos en las direcciones nacionales y estatales, locales de los partidos, que son los que tienen en su mano la presentación de candidatos, y en este caso de los que quieren reelegirse,
Esto, desde mi punto de vista, distorsiona muchísimo el punto, porque finalmente la decisión de si se van a reelegir o no, no está en manos de los ciudadanos. O sea, me refiero a que hay una aceptación, hay una buena imagen, hay una calificación positiva como para que puedan ser reelegidos, pero tienen que pasar por el filtro de quien los propone. Esto me parece que realmente es un problema y eso tiene que ver con el asunto de las dirigencias. Y el otro aspecto de los candidatos de siempre, que realmente me parece muy importante, estamos ante un problema fuerte. Tenemos por un grupo de los candidatos de siempre, estoy en Puebla, lo estamos viendo, mismos nombres, etcétera, de muchos años, no de pocos. Y por otro lado, lo que se está promoviendo y echando a andar en muchos casos es deportistas, una Miss Universo, para candidata a gobernador. Entonces decía, bueno, ¿en dónde estamos? O tenemos que ir por los de siempre, o por los que ya están muy vistos, o tenemos que ir por deportistas, por gente que sacan de donde pueden y que están apostando a que tenga cierta imagen pública, que no es exactamente como por su eficiencia administrativa, de dirección, de administración pública, etcétera, ¿no? Este es un problema grave, no hay renovación de cuadros, parecería, en los partidos políticos. Y todas estas cosas que estudiamos en las carreras de la oligarquía al interior de los partidos parece que cada vez está más fuerte. Gracias. Sin duda, René, muy revelador lo que compartes desde el tema de la rendición de cuentas por las dirigencias de los partidos y las nomenclaturas partidistas, pues que también han quedado mucho a deber, pues me parece que es tema de estudio y de análisis. De cara a lo que es el... Perdón. Adelante, perdón, Jorge, que pediste el uso de la palabra. Bueno, sí, simplemente porque me ha parecido muy interesante lo que decía René, por puntualizar y por complementar un poquito en 15 segundos. Me ha parecido muy interesante lo del tema de los outsiders, ¿no? Es decir, estas personalidades, ¿verdad? Que de alguna manera, simplemente por el mero hecho de que son visibles, de que son conocidos, pues se presentan a candidaturas en determinados lugares, y no solamente es que se presenten, es que algunos sitios ganan, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos presidentes que son DJs, ¿no? O sea, gente que pone discos. Y el problema no es que gente que ponga discos, que es fantástico, y otros cambian bombillas y otros nos dedicamos a escribir libros, es decir, cada uno a lo nuestro. La cosa es que los ciudadanos les votan. Ahí es donde está el estudio. Es decir, ahí es donde tenemos que pararnos un poquito, ¿no? Cómo la sociedad deja en manos, yo no digo que esté mal, simplemente que yo creo que no lo pensamos demasiado, dejamos en manos las guarderías de nuestros hijos, el precio de nuestra sanidad en manos de gente que no sé si está lo suficientemente preparada como para, primero, representarnos, tanto interior como internacionalmente, y segundo, como para gestionar. No sé si todo un país o toda una ciudad, hay algunas ciudades, por ejemplo Madrid, pues tiene el presupuesto de algunos países, es decir, hay que tener cuidado, ¿no? Con quién elegimos. Siempre se ha dicho, ¿no? Siempre se ha dicho que tenemos los políticos que nos merecemos, ¿no? Pues, y en cierta medida en lugares democráticos es así, es decir, nosotros somos quienes les ponemos de alguna manera, depositando nuestra confianza en ellos. Simplemente esta puntualización porque me parece muy interesante, y quizás esos candidatos de siempre sean quienes nos estén colocando a estos nuevos candidatos, que no es que no sean de siempre, es que no saben de qué va la política. Sin duda. Sin duda, pues un tema que da para mucho que platicar, y tiene que ver también, pues, cómo contrarrestar la popularidad de todos estos personajes de distintos sectores de la vida artística, cultural, deportiva, contra los políticos de siempre, pero que también se han formado y preparado en el sector público. También, pues, preguntas relacionadas con la abstención, cómo poderla evitar de cara al 2021, la falta de crítica, cómo acercar... En fin, en el aire, que nosotros los conocemos y los padecemos también como ciudadanos. Entonces, pues ahora sí que para la cereza en el pastel, yo les pediría a ustedes tres ponentes de primerísimo nivel, a René, a Jorge y a Arturo, que ya como final, tomando en cuenta la realidad que tenemos de pandemia, la realidad que tenemos político-social de nuestro país, el tema, pues, de nuestra realidad, y sobre todo tomar muy en cuenta a los que nos están escuchando, que en su mayoría son gente que, independientemente de si es
política, pues también es empresaria, también es profesor, también se dedican a muchas labores productivas, pero que sobre todo tienen un interés particular en lo público, desde el voto, desde la participación, desde una propuesta. Entonces, pensando en ellos, en los más de 300 que se conectaron esta mañana con nosotros, René, Arturo y Jorge, ¿qué les podríamos decir a ellos para dejar una palabra de esperanza sobre Se fue la conexión, se cayó. Se cayó la conexión. Yo creo que más o menos nos hemos quedado con la pregunta, ¿no? de Pablo, que nos había tirado, profesor René, ¿verdad? Nos había tirado ahí una pregunta, ¿cuál sería la última afirmación? Si quiere. Sí me escucho. Sí. Gracias. Hay incluso una pregunta aquí en el chat que señalaba sobre el asunto de la poca o nada confianza ya en la política. Acaba de aparecer resultados de una encuesta que se ha publicado en el país, una encuesta 2020 de cultura cívica, creo que es el nombre, perdón que no lo registre con detalle, pero lo que sí es cierto es que está mostrando nuevamente un descrédito fuerte por partidos, por política, etcétera, aunque un crédito aceptable, bastante aceptable, aunque no tenga los datos aquí para presentárselos, sobre las elecciones. Las elecciones siguen siendo realmente un medio muy importante. Qué bueno que lo tenemos, porque es el medio más pacífico y civilizado, con todos los problemas que ocasiona en algunos momentos, para elegir nuestros representantes y para cambiar autoridades. A mí me parece que en la medida que esto siga representándose así, tenemos realmente un instrumento que nos alcanza y que nos tiene que seguir alcanzando y que se tiene que seguir renovando. Y en esto juega un papel muy importante también las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los sistemas electorales, para que sigamos confiando y teniendo posibilidades de participar ahí, de tener un medio para poder tomar decisiones, uno. Y dos, los partidos son los que realmente están de capa caída. La estadística muestra mucho descrédito. Y ese descrédito se ha venido acompañando también, y con esto trato de conectar y ya prácticamente terminar, con lo que nos han expuesto anteriormente, el papel de los medios, el papel de las redes y todo. Hace rato Pablo hablaba de más de 86 millones de personas que son usuarios de internet, de teléfonos celulares, etcétera. Pero por decirles un dato, y por eso yo señalé que una de cada 3 casillas en México está en zonas rurales, que es donde evidentemente podemos suponer que el acceso a internet es menor, etcétera. Y por eso esto me lleva a la reflexión sobre los 2 momentos fundamentales de un proceso electoral. Las campañas, 1, con difusión y propaganda, y 2, la jornada electoral. Entonces, sin duda a esos lugares va a llegar la jornada electoral. El problema está cómo van a llegar las campañas. Y ahí creo que va a haber una distancia enorme. Tan solo aquí en Puebla, en el estado donde yo estoy, donde está Pablo Fernández del Campo también, 39.6% en una encuesta que estaba yo refiriendo también hace rato, no tienen internet. Entonces, no estamos hablando de un asunto menor, estamos hablando de un asunto que uno supondría que se resuelve con el celular, pero en muchos lugares no es así. Entonces, hay que seguirle apostando a las campañas, hay que seguir exigiendo a los partidos que se pongan otras pilas. Gracias, Jorge. Completamente de acuerdo con usted, profesor. Bueno, mira, aparecen. Muy bien, pues gracias por salir al paso, pero bueno, efectivamente iba por ahí la pregunta, René, muchísimas gracias. Y bueno, pues adelante, Jorge. No, yo simplemente, bueno, para terminar un poco, como conclusión, ¿verdad?, de lo que ha sido este seminario, que ha sido fantástico. Yo también me sumo a las alabanzas y sobre todo felicitaros porque ha sido un seminario muy dinámico, ha sido un seminario muy activo en donde hemos podido aprender y donde yo creo que sobre todo a las 300 personas que han estado aquí acompañándonos durante todo el día de hoy, yo creo que seguro que hay cosas que les van a venir muy bien, ¿no?, de cara a la campaña del mes de julio. Yo simplemente dejar como colofón que hay 3 aspectos, uno de ellos ya lo ha señalado
el profesor René, que es el tema de la desafección política, es decir, el distanciamiento que en estos momentos tienen los ciudadanos con respecto a algunos candidatos. Como muy bien ha dicho el profesor, estamos muy contentos de tener el sistema. Ahora bien, tenemos a pocos candidatos que nos gusten dentro del sistema, ¿no? Es decir, es esa la desafección y ese distanciamiento el cual tenemos que trabajar, tienen que trabajar los candidatos políticos, ¿no? Intentar volver a adquirir la confianza de los ciudadanos. Interesante, tenemos desafección política, tenemos la tecnología, el Internet, porque estamos en pandemia. Ahora bien, en algunos lugares, como dice el profesor, cerca del 40% de los ciudadanos no tienen acceso a Internet, con lo cual tenemos que seguir haciendo la campaña tradicional, aunque tampoco la vamos a poder seguir haciendo. Y sobre todo, dejaría mi aportación, que tenemos que, a los candidatos, a todas estas personas que nos están escuchando, yo creo que es el momento de la responsabilidad. Saben ustedes que hay como dos éticas, ¿no?, que no voy a entrar, que es la ética de la convicción y de la responsabilidad, ¿verdad? Es decir, cuando hacemos las cosas porque estamos convencidos y cuando hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas. Creo que es el momento en las elecciones en México en donde los candidatos tienen que hacer las cosas o van a tener que hacer cosas que a lo mejor no están convencidos de ellas, pero que por responsabilidad las tienen que hacer. Hay una crisis tremenda, no solamente en México, en todo el mundo, y bueno, tendremos que adaptarnos o van a tener que adaptarse a esta nueva situación. Saber qué necesitan los ciudadanos y sobre todo hacer buenas propuestas y menos promesas. Ok, yo quisiera nada más finalizar con una sugerencia para nuestros equipos de campaña, para nuestros candidatos, pensar que la pandemia nos ha metido a la fuerza a un experimento en todos los sentidos, la política no se salva de ello, y debemos pensar que ahora debemos tener gestores online. Es decir, antes teníamos gestores offline. Cualquiera iba a tu oficina de campaña, te pedía un apoyo, te pedía una gestión, ¿no? Podías hablar con el candidato, un secretario particular, algún gestor, algún abogado que te ayudaba en algún trámite. La realidad es que ahora ya no. Y debemos pensar en tener estas oficinas online, donde no solamente tengamos los expertos, ¿no?, en ciertos temas donde se les solicita esta ayuda, esta gestión a un presidente municipal, a un diputado, donde a través de estas nuevas tecnologías, el gestor online pues pueda hacer muchos trámites por internet. Pueda meterse a la página del IMSS, a la página de la Secretaría de Infraestructura, de solicitar un acta de nacimiento. Ya muchos de estos trámites se pueden hacer a través del internet. Y entonces sería una sugerencia para todos los candidatos que puedan tener o pensar un equipo de 2 o 3 personas y puedan estar adecuados y atendiendo este tipo de cuestiones que también reduce costos y estamos hablando de inmediatez. Muy bien, pues creo que la mesa está puesta y nos corresponde a todos pues hacer la parte que nos corresponde. Así es que muchísimas gracias, el doctor René Valdivieso, por esta participación, por compartir todo este conocimiento, por la disposición de siempre. Además, qué orgullo que un poblano, que un mexicano pueda haber estado en este panel internacional. René, muy honrosos de que hayas aceptado. Y bueno, pues daríamos cierre al panel para pasar a una despedida muy breve y sobre todo avisos generales, sobre todo que tiene que ver con la constancia a la que tendrán acceso pues todos ustedes que se han quedado hasta el final. Hasta luego, René, un abrazote y muchas gracias. Okay. Gracias a ti. Pues ahora sí no hay plazo que no se cumpla, hemos llegado prácticamente al final de este simposio, que ha sido maravilloso gracias a la participación de ustedes. Antes de darles el uso de la palabra a Arturo y a Jorge, yo quisiera a todos ustedes que nos están escuchando y viendo aún, que nos hicieran favor de abrir su cámara por unos cuantos segundos para que podamos tomar pues una foto colectiva de todos los que hemos formado parte de este ejercicio y que sin duda pues nos deja muy motivados para seguir haciendo nuevas convocatorias
y van a ser muy valiosos los comentarios que ustedes nos puedan dejar en la encuesta que ahorita vamos a subir. ¿La tenemos a la mano, Iker? Sí. La vamos a subir para que nos hagan favor de contestarla. Pero bueno, si nos hacen favor de abrir su cámara y la podemos poner a cuadro, Iker, para tomar una foto colectiva. Excelente, ¿ya todos listos? Como decimos, vamos a tomarnos una foto para el Face, para compartir en nuestras redes sociales. Nos sentimos muy agradecidos por que nos hayan acompañado. Realmente ha sido muy placentero este primer esfuerzo que realizamos entre la Universidad Camilo José Cela de Madrid, la Universidad del Talento, CESUMA y Staff Consultores, y esperamos en próximas reuniones invitarlos a otros simposios, seminarios, o también estamos también en la mejor disposición de que si alguno de ustedes, alguna orientación, alguna asesoría, pues ya saben dónde encontrarnos y estaremos siempre dispuestísimos a poder ayudarlos, sobre todo en este escenario de la política que tanto nos apasiona a muchos de nosotros. La verdad, yo me siento muy entusiasmado. Podríamos compartirles y presumirles un poco que pues hemos tenido un éxito muy grande, la verdad. Para una convocatoria en tan poco tiempo tener 300 participantes, pues ha sido enriquecedor para todos. Sobre todo mi amigo Pablo Fernández del Campo y el doctor Jorge Santiago desde Madrid, que también nos ha apoyado muchísimo con sus aportaciones y pues todo lo que hemos estado haciendo en este par de semanas. Comentarles que pues bueno, coordinarnos desde Madrid y desde México ha sido un poco complicado, ¿no? Aquí a veces muy temprano, allá a veces ya en la tarde, pero ha sido realmente enriquecedor y hemos aprendido mucho. Así es que, pues bueno, esperamos vernos próximamente. No sé si ya podríamos abrir sus cámaras para que tomemos nuestra foto y pues hagamos ya nuestra despedida. Pues adelante, Jorge. Bueno, yo poco más que añadir que agradecer, ¿no? No puede ser de otra manera, agradecer a CESUMA, ¿no? A la Universidad Internacional del Talento, al señor rector, que no olvidemos que tuvo la amabilidad de estar con nosotros, ¿verdad?, a primera hora para darnos la bienvenida y darnos unas palabras. Y bueno, pues sobre todo felicitarles porque han estado durante todo el seminario, todos ustedes ahí escuchando. Creo que han sido unas ponencias muy interesantes. Y desde la Universidad Camilo José Cela, desde Madrid, pues invitarles que la universidad está abierta para lo que ustedes consideren, para los cursos de formación que necesiten. Evidentemente estamos en el momento de la publicidad y estamos abiertos para lo que precisen. Mi correo electrónico lo tienen y si no, Arturo, Pablo, se lo pueden facilitar y encantados, ¿no? Y si alguno de ustedes, una vez que pase esta pandemia, se acercan por Madrid, pues no tengan duda de escribirme, que aquí tenemos un buen jamón y un buen vaso de vino y ahí se arregla todo. Hacemos buenas campañas, con eso salen buenas campañas. Qué buen incentivo, Jorge. Nos anima a todos. Y si no, tú vienes y nos los traes. Pablo, lo último para terminar el seminario, que por favor me saquéis con pelo en la fotografía. Bueno, el Photoshop hace maravillas, así es que no va a haber ningún problema. Nos da muchísimo gusto verlos. En CESUMA somos 100% experiencia, profesionalismo, internacionales, digitales, prácticos, auténticos. Somos talento, aprender para emprender y trascender. Que tus estudios sean el motor de tus sueños. En CESUMA tenemos un acompañamiento 100% personalizado, pensando siempre en ti. Con más de 60 planes de estudio. Entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles en esta pandemia. Te brindamos la oportunidad de estudiar tu maestría con un 10% de descuento. Escanea el código y comienza tu formación ahora. CESUMA, Universidad Internacional del Talento.
Tu éxito es nuestro objetivo.